Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como es de su conocimiento, está disponible. Se sube, aparece todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, a las 17 horas los sábados, está listo este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Por supuesto, amigas y amigos, en ese mismo canal pueden ustedes en cualquier día de la semana, a cualquier hora, en el momento que quieran, cuando ustedes lo deseen, consultar, entrar y literalmente encontrarán centenares de programas anteriores, pero eso sí, el que corresponde a cada 8 días, el semanario, está disponible todos los sábados a las 5 de la tarde. Les agradezco infinitamente su compañía, su presencia. Les reitero, como siempre lo hago, que este programa y este canal de YouTube no tienen ningún interés económico, ningún fin utilitario, que no está monetizado, que es simple y sencillamente, como siempre lo repito y lo comparto con ustedes, y ustedes sé que conmigo, por el gusto, por la emoción, por el deber de platicar de historia. Naturalmente, y como siempre lo hacemos también, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así que, amigas y amigos, de veras les agradezco infinitamente que estemos juntos en esta tarde y, por supuesto, con su venia, si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Porque deseo en esta ocasión culminar con el tema que iniciamos la semana pasada, acerca de esta nueva amenaza, este nuevo recordatorio de que sigue presente, existe esa antigua teoría, esa vieja doctrina norteamericana del destino manifiesto. Ese derecho que se atribuyeron nuestros vecinos del norte hace más de 2 siglos, primero, de poder acrecentar su territorio, crecer, a costa nuestra naturalmente. Y después, cuando quedaron satisfechos ya con la parte territorial que habían adquirido, decidieron modificar estos principios del destino manifiesto para darles un contenido diferente que fundamentalmente tiene que ver con el derecho que se han atribuido de intervenir en los países caóticos con problemas. Naturalmente, ellos, en sus doctrinas, en sus teorías, generadas fundamentalmente por varios presidentes que mencionamos la semana anterior, como Thomas Jefferson, como Madison, como John Quincy Adams, ellos aseguran que Dios les concedió este derecho, primero de crecer y después de intervenir, para que en esos nuevos territorios y en esos países conflictivos puedan llevar los beneficios de la democracia, de la libertad, del modo de vida de los estadounidenses, que ellos consideran es el mejor de todos. El único, además, que ha sido dado por el propio Dios, por la divinidad, en premio a sus afanes, a sus compromisos, a su entrega por estas causas de la libertad y de la democracia. Así lo consideran ellos, así lo han inclusive expresado varios de sus gobernantes, que de una manera u otra, salvo contadas excepciones, efectivamente han ejercido esa facultad auto-otorgada de meterse en lo que no les importa en muchos países, pero particularmente con quienes somos sus vecinos. Ya comentábamos hace 8 días, por ejemplo, las declaraciones recientes de quien va a tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero, Donald Trump, y que formuló acerca de Canadá, que hizo ya también sobre Groenlandia,
igualmente sobre el Canal de Panamá, y también las amenazas, las advertencias que ha expresado sobre México, particularmente en tres temas sumamente delicados, conflictivos, importantísimos, como lo son primero el incremento a los aranceles de las materias y productos que México exporta a los Estados Unidos, ha amenazado con subirles un 25%. Segundo, con la deportación masiva de migrantes mexicanos indocumentados. Y tercero, también no menos grave, con la amenaza de una intervención militar para atacar directamente aquí, en nuestro territorio, a los cárteles o grupos del crimen organizado. Amenazas todas ellas que ya han encontrado alguna respuesta en nuestro gobierno, pero que sin embargo, pues aunque sean simplemente habladas de este personaje político que, repito, va a tomar posesión de la presidencia de su país, nos obligan a estar alertas, atentos, y también, desde el punto de vista nuestro en este programa, nos obliga a recordar que esta manera de ser norteamericana lleva ya más de 200 años y que, repito, se funda en esa concepción de que Dios les otorgó ese derecho, primero de crecer territorialmente y después intervenir, que se llama el destino manifiesto. Por cierto, en estos días también el presidente electo norteamericano, Donald Trump, hizo otra advertencia, una especie de amenaza, un tanto cuanto, pues, si ustedes quieren, chusca, en el sentido de que piensa cambiarle el nombre al Golfo de México. Tema que aquí en México despertó, por cierto, pasiones inmensas y hasta recibí algunos comentarios sugiriéndome que hablara de este asunto, cuando en realidad, si lo vemos bien, es bastante poco importante. Miren, cambiarle el nombre al Golfo de México, por supuesto que lo puede hacer para efectos internos, porque el Golfo de México es un escenario geográfico que ya está reconocido mundialmente en toda la cartografía universal. Así que bueno, si ellos lo quieren cambiar, pues pueden hacerles el favor de cambiarle el nombre para el consumo interno. Porque esto me recuerda a varios episodios también curiositos y chuscos de la historia norteamericana. Uno de ellos que seguramente viene a la memoria de todos ustedes y que seguramente lo recordarán, que allá, en el año 2003, cuando Estados Unidos pide la creación de una alianza mundial para combatir a Irak, acusándolo de ser el protector de aquellos terroristas, Osama Bin Laden y compañía, que habían atacado la ciudad de Nueva York y destruido las Torres Gemelas. Hubo países que se opusieron a esta alianza mundial en contra de Irak, entre ellos México, tema que platicaremos un poquito más adelante, pero también Francia. Francia no le concedió a Estados Unidos este derecho de intervenir militarmente en Irán, y en respuesta, el gobierno del presidente George Bush hijo, con una campaña mediática muy singular, sugirieron, fíjense bien, que a las papas a la francesa, este alimento tan concurrido en los Estados Unidos que lo comen con las hamburguesas, las papas fritas al estilo francés, les cambiaran el nombre y ya no se llamaran papas a la francesa, sino papas Libertad. Por supuesto, durante unos años estuvo vigente este nombrecito, después ya se les pasó el gusto y ya vuelven a ser llamadas otra vez papas a la francesa. Y ahora bien, en un aspecto geográfico, para que vean que tampoco afecta si ellos quieren llamarle Golfo de América al Golfo de México, recordemos que inclusive los lugares, los sitios, tienen nombres distintos en cada país. Y simplemente recordemos que nuestro límite norte con los Estados Unidos, en buena parte de nuestra frontera, es el que nosotros conocemos como el cauce del río Bravo. Bueno, ellos le llaman Río Grande. Y es el mismo río y no pasa nada con que se llame de dos maneras distintas, una de cada lado. Para México es el Río Bravo, para ellos es el Río Grande.
y no pasa absolutamente nada. Así que a lo mejor el Golfo de México se llamará para nosotros Golfo de México y para ellos Golfo de América. Y eso es algo totalmente sin importancia. Lo importante es lo otro, las otras tres amenazas que ya he mencionado. Primero, la de incrementar los aranceles. Segundo, la de la deportación masiva de migrantes. Y tercero, las amenazas de una intervención militar para acabar con el crimen organizado en nuestro territorio. Porque esto es lo que recuerda precisamente el devenir histórico durante mucho tiempo. Hace 8 días nos quedábamos precisamente en los sucesos ocurridos al principio del siglo XX, todavía durante el gobierno del general Porfirio Díaz, cuando Estados Unidos finalmente tuvo que recurrir a una amenaza directa en la entrevista que celebró el propio don Porfirio con el presidente Taft, porque pues México había dado muestras de absoluta independencia, de no hacer caso de las peticiones norteamericanas como lo fueron cuando México fue a rescatar al presidente de Nicaragua con un barco de guerra mexicano, o cuando incrementó los impuestos y los derechos del agua a las compañías algodoneras norteamericanas que estaban en nuestro país, o por ejemplo cuando le permitió a la flota japonesa estacionarse en Bahía Magdalena. Todo esto va a motivar el enojo de don Porfirio, pero vamos al tema ya después de la revolución. Primero, algo importantísimo. En estos años, Estados Unidos, con este derecho autoproclamado que creen tener de intervenir en países caóticos o en conflicto, es cuando asumió el papel de ser algo así como el policía del mundo occidental. Se sentían ellos los policías de la parte culturalmente afín, que es todo el occidente, Europa, América y alguna fracción de Asia. Fue cuando intervinieron, por ejemplo, en Nicaragua, como ya lo comentamos, también lo hicieron en Panamá, para poder construir el canal. Y México, pues no fuimos excepción en esta política norteamericana de policías del mundo. Primero, debemos recordar, y esto es importantísimo y creo que todos lo tenemos presente, que el gobierno norteamericano, a través de su embajador aquí en México, acreditado en nuestro país, Henry Lane Wilson, allá en el año de 1913, fue un factor político determinante para la caída del presidente Francisco Ignacio Madero en los días de la Decena Trágica, porque el embajador estadounidense fue un activo promotor del golpe de Estado y negoció, particularmente con Félix Díaz y con Victoriano Huerta, en el pacto de la embajada, la caída de Madero, a quien él, por lo visto, aborrecía. Así que esta es una primera intervención seria, gravísima, de los norteamericanos en la política interna de México, porque su embajador deliberadamente actuó en contra del gobierno legítimo mexicano que encabezaba Madero. Pero no va a parar con eso. Después de eso, y a pesar de que habían apoyado a Huerta en ese momento, en el año de 1914, el gobierno norteamericano, también sintiéndose policía del mundo y ante el temor de que pues, la Revolución Mexicana y el gobierno de Huerta afectara sus intereses, ordenó la ocupación del puerto de Tampico y particularmente del puerto de Veracruz, allá en el año de 1914, el día 21 de abril. Este episodio, que todos lo conocemos, es en el cual los niños héroes de la Escuela Naval Militar, José Azueta y Virgilio Uribe, darán la vida defendiendo su escuela, ahí precisamente en el puerto de Veracruz ante la invasión norteamericana. Intervinieron directamente en México con el pretexto de evitar el desembarco de armas que venían en un vapor alemán destinadas a las fuerzas del general Victoriano Huerta, porque los norteamericanos consideraban que esto pues no debería ser, en virtud de sus viejas ideas y tradiciones, porque finalmente para ellos lo que estaba en riesgo era la democracia mexicana. Primero habían apoyado la caída de Madero y ahora estaban en contra de Huerta, es decir, tampoco han sido muy consecuentes con sus propios dictados. Pero luego viene una parte interesante que todos también tenemos noción de ella, cuando en el año de 1916
el general Francisco Villa, nuestro Pancho Villa, decidió atacar la población de Columbus en el estado de Arizona, con un pretexto bastante fundado, ¿eh? Los norteamericanos habían apoyado de alguna manera el esfuerzo revolucionario, tanto de Madero como de Villa, también de las fuerzas de Carranza, y de pronto sintió Pancho Villa que el gobierno norteamericano estaba ya cargado a favor de la causa constitucionalista de Venustiano Carranza, perdón. Apoyaban a Carranza, y esto le molestó mucho a Pancho Villa, y decidió atacar la ciudad de Columbus. La respuesta norteamericana es la que nos interesa. Negoció con el gobierno de Carranza, y al gobierno de don Venustiano no le quedó otra más que doblar las manitas para permitir la presencia de tropas norteamericanas, casi 10,000 hombres, al mando del general Pershing, para que fueran en el estado de Chihuahua a perseguir a Pancho Villa. El gobierno mexicano tuvo que permitir, porque pues la amenaza era gravísima, y así, con este permiso mexicano, invadieron nuestro territorio. Nunca van a capturar a Villa, y cuando se salen de la línea que les fue marcada para poder transitar, inclusive el ejército mexicano se dio el lujo en una batalla de derrotar, allí en el Carrizal, de derrotar a las tropas norteamericanas. Invasoras sí, pero con permiso. Este fue un momento muy delicado, un momento que puede servir inclusive para un estudio muy serio como precedente de lo que aconteció cuando el gobierno mexicano del presidente Venustiano Carranza tuvo que negociar con el gobierno norteamericano y permitir la entrada, la presencia de tropas estadounidenses en nuestro territorio para perseguir a quien calificaban como un bandolero, Pancho Villa. Esto es algo interesantísimo, ¿eh? Repito, es un precedente, un antecedente histórico fundamental que seguramente nuestros diplomáticos y los diplomáticos norteamericanos van a argumentar y van a utilizar y van a tener que estudiar ante las amenazas, si es que son ciertas, de Donald Trump de intervenir militarmente para combatir al crimen organizado en México. Ya tenemos pues este antecedente. Insisto, el gobierno de Venustiano Carranza permitió, porque no le quedó de otra, la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio, en el estado de Chihuahua. Y sí, repito, cuando se salieron de las líneas que les fueron marcadas, nuestro ejército en el Carrizal los detuvo y los derrotó. Pero, insisto en lo importante, el gobierno mexicano permitió la entrada de lo que se conoce en la historia como la expedición punitiva, que por cierto, le permitió a Estados Unidos más bien prepararse y entrenarse para la Primera Guerra Mundial, que era su objetivo fundamental, el ver cómo se comportaban en acción las tropas, que ahora estarían ya integradas con personas de color, los aviones militares, los tanques, las nuevas ametralladoras, y esto pues era un entrenamiento para ellos, pero permitido, insisto en este punto, por el gobierno mexicano. Por cierto, la expedición punitiva acabó de manera, pues, rapidísima, cuando el gobierno de los Estados Unidos, ahí sí, creo que por primera y única vez en su historia, tuvo miedo de México. Sí, se asustaron los norteamericanos del gobierno del presidente Wilson, porque recuerden ustedes que México a principios de 1917, casi en los días en los que termina la expedición punitiva, por esta razón que voy a mencionar, México recibió una oferta del Kaiser de Alemania, que estaba en plena Primera Guerra Mundial y que deseaba impedir que Estados Unidos participara en esa contienda europea. A través de su ministro de Relaciones Exteriores, quien envió un telegrama conocido en nuestra historia como el telegrama Zimmermann, el gobierno alemán le ofreció a México que si nos aliábamos con ellos y atacábamos a Estados Unidos,
México recibiría a cambio asesoría militar, por supuesto, pero sobre todo como recompensa, recuperar los territorios perdidos en 1847 y 48, es decir, recuperar Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Colorado, la Alta California. Y era una oferta muy tentadora que hizo que el presidente norteamericano pues detuviera la expedición punitiva, negociara con México con tal de que México se abstuviera de convertirse en aliado de Alemania. Claro, don Venustiano Carranza ni siquiera lo pensó, se daba cuenta que hubiera sido un error tremendo, pero esto sí provocó cierto temor o un buen sustito al gobierno de los Estados Unidos de América. Con esto pues se limaron las perezas, pero entonces los norteamericanos van a cambiar de táctica. Dejarán de ser ya policías del mundo y ahora van a iniciar una nueva época, una nueva etapa de dominio económico. Naturalmente, sujeta siempre a amenazas económicas, a amenazas de tipo político y diplomáticas, pero ahora se dan cuenta que el verdadero poderío está en contar con empresas norteamericanas en diversos países, como el caso mexicano, y defenderlas a cambio de dar reconocimiento a estos gobiernos y conseguir para sus connacionales empresarios mejores ventajas y que sea un negocio fructífero y floreciente. Ustedes recuerdan, y lo hemos platicado en otras ocasiones, que en la Constitución de 1917, en el artículo 27, se reconoce la soberanía nacional sobre el territorio mexicano comprendido por la tierra, la superficie, pero también por el subsuelo. Y recordarán que se amenaza, se advierte en la propia Constitución la expropiación de tierras y la expropiación de minas y pozos petroleros. Y esto pues naturalmente preocupa a los norteamericanos porque tienen muchísimos ciudadanos de aquel país que son dueños de extensiones territoriales muy amplias en México, verdaderos latifundios, como el que platicábamos hace 8 días en la región de La Laguna, para sembrar algodón, en fin, para mucho tipo de cultivos, pero además también son dueños de muchísimas compañías petroleras que perforan el subsuelo mexicano y extraen petróleo de él. Todo esto se veía amenazado por la Constitución de 1917 y consiguieron presionar al gobierno del presidente Álvaro Obregón, que estaba necesitado de reconocimiento oficial, porque el ser reconocido por el gobierno norteamericano le permitía acceder a créditos, al dinero que siempre nos hace falta, a armamento, en fin, a una posición más cómoda económicamente hablando. Y ante la amenaza de que México pudiera expropiar a las compañías petroleras o a los agricultores norteamericanos, ya platicamos también de eso en su momento, cuando se celebraron 100 años de este episodio, el año anterior, Estados Unidos literalmente obligó a México a firmar los tratados de Bucareli, por el cual el gobierno mexicano se comprometió a no expropiar las propiedades agrícolas de súbditos norteamericanos, se comprometió a no expropiar las compañías petroleras también de norteamericanos y de paso, como lo habíamos platicado, México también les hizo otro regalo ofreciéndoles no fabricar, no producir durante 50 años bienes de industria metalmecánica pesada, para comprar todos esos productos como automóviles y aviones de los Estados Unidos. Así que ahí hubo una clara intervención mediante la presión económica, mediante la amenaza de no darle a México créditos que necesitaba, pues nos presionaron, literalmente nos amenazaron y nos obligaron, bueno, nosotros, al presidente Obregón y a su gabinete, a firmar los ominosos tratados de Bucareli, que son verdaderamente una mancha para la
dignidad nacional. Pero eran las circunstancias y el gobierno norteamericano pues actuó como siempre, con amenazas, con presiones y de esta manera pues obligó al gobierno del presidente Obregón a doblar las manitas. Bueno, la única manita que él tenía. Luego vendrán tiempos mejores, tiempos en los cuales pues hay presidentes norteamericanos, y me doy un brinco simplemente para platicar de ellos, particularmente el presidente Franklin Roosevelt o también el presidente Harry S. Truman, en un periodo que se puede prolongar hasta la época del presidente John F. Kennedy. Son tiempos diferentes, son tiempos distintos, porque se trata de presidentes, fíjense qué curioso, los tres del Partido Demócrata, son presidentes que entienden lo que ellos llaman el concepto de la buena vecindad. Claro, muchos analistas han interpretado con que nosotros somos los buenos y ellos son los vecinos. Pero no, en este caso concreto sí, el gobierno norteamericano mostró por lo menos benevolencia, amistad y hasta un poquito de afecto a México. Por necesidad, por supuesto, sobre todo en los tiempos del presidente Franklin Roosevelt. El contexto ya lo conocemos, cuando se avecina la Segunda Guerra Mundial. Y quizás sin saberlo, el presidente Lázaro Cárdenas decide sacudirse la presión norteamericana. Porque él tenía clara noción de que los norteamericanos intervenían en todo. Y decidió aplicar finalmente el artículo 27 constitucional y expropiar no solamente a las compañías petroleras, sino también a las compañías agrícolas norteamericanas, pues ante estas amenazas que se cumplen y que se hacen efectivas por parte del presidente Cárdenas, fíjense bien, el presidente Roosevelt decide primero no intervenir y segundo, apoyar a México aún en contra de sus propios empresarios que querían una intervención más directa. El presidente Roosevelt decidió apoyar a México. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, dedicado a culminar en un resumen rapidísimo que hemos realizado hoy y la semana anterior, cómo ha sido la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo a partir del punto de vista que da la doctrina del destino manifiesto, que ellos, los norteamericanos, pues tienen como una especie de deber que les otorgó Dios directamente, primero, de expandirse territorialmente, como ya lo platicábamos hace 8 días, pero segundo, de intervenir en los países caóticos para llevarles el beneficio, la libertad y la democracia al estilo norteamericano y por consiguiente su forma de vida, sus mecanismos económicos, su visión del mundo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y México, por ser su vecino, en una vecindad obligada, pues hemos sido quizás los principales y más importantes víctimas del destino manifiesto. Así lo hemos platicado de manera muy rápida y resumida en esta sesión y la anterior, y simplemente déjenme avanzar un poco más, porque en los días del presidente Franklin Roosevelt, repito, se decidió apoyar a México, aún en contra de las reclamaciones de sus propios conciudadanos, dueños de compañías petroleras o de campos agrícolas, porque el presidente Roosevelt, que era un estadista de primer nivel, sí sabía que ya venía pronto la Segunda Guerra Mundial y necesitaban el apoyo de México. Un apoyo que se va a traducir en varios tratados internacionales importantísimos. Uno primero, que es fundamental, está en el reconocimiento de que existe Petróleos Mexicanos, Pemex, la compañía pública del Estado mexicano, del pueblo de México, libre, independiente y soberano, y Estados Unidos reconoció el derecho de México a expropiar, pero no los condicionó. De manera, hasta eso, bastante acertada y asertiva, a que México
le vendiera exclusivamente a los Estados Unidos, a su gobierno, para su marina de guerra, todo el excedente de petróleo de exportación mexicano. Consiguió Estados Unidos y el presidente Roosevelt que México le vendiera todo nuestro petróleo excedente a Estados Unidos y a nadie más. Este petróleo va a ser fundamental para que Estados Unidos pueda mover sus grandes flotas de guerra y a la larga, a la postre, triunfar, ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente eso. Habrá otros tratados ya firmados por el propio presidente Roosevelt con su contraparte mexicana, el general Manuel Ávila Camacho, por medio del cual México se va a beneficiar enormemente. Porque hay un tratado, por ejemplo, de intercambio de materias estratégicas, que implica, por una parte, que México puede exportar a Estados Unidos productos manufacturados nuestros mexicanos que allá hacían falta. Un ejemplo que siempre pongo y que es muy simple. Las industrias metalmecánicas norteamericanas fueron transformadas como industrias de guerra y, por ejemplo, las laminadoras, en lugar de hacer ya cubetas o tinas, ahora fabricaban cascos de guerra. Bueno, alguien tenía que llevarles al mercado norteamericano cubetas o tinas para las amas de casa de los Estados Unidos, y entonces México aprovechó la coyuntura y exportamos cubetas y tinas. Es decir, fue el famoso milagro mexicano. Comenzamos a crecer económicamente gracias a ese tratado. Otro más. Estados Unidos celebró con México un tratado de migración, porque los estadounidenses, fundamentalmente los jóvenes trabajadores del campo o trabajadores obreros en las fábricas, fueron reclutados para sus fuerzas armadas y enviados a los frentes de batalla en la Segunda Guerra Mundial, y alguien tenía que trabajar los campos agrícolas y tenía que trabajar en las fábricas manufactureras de los Estados Unidos, y por lo tanto ese país necesitó de mano de obra mexicana. Se celebra un tratado y son cientos y cientos y cientos, miles y miles y miles de compatriotas nuestros que se van allá a trabajar legalmente con sus familias. Otro tratado más interesante e importante es el del servicio militar recíproco, por medio del cual, eso sí, los muchachos norteamericanos que iban a trabajar allá o los hijos de trabajadores mexicanos que ya vivían en Estados Unidos tuvieron que hacer su servicio militar en el ejército norteamericano e ir a los frentes de batalla, y con la reciprocidad de que si había muchachos norteamericanos en México que aquí vivieran, lo harían en nuestro ejército, que había pues casi nadie. En cambio, hubo un aporte importante de contingente de sangre mexicano en los campos de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y por último, no menos importante, también lo hemos platicado en alguna ocasión, hubo un convenio de intercambio de materias químico-farmacológicas, por medio del cual México recibió medicinas ya manufacturadas, y en cambio México proveía de materias primas de ciertas especies botánicas que se dan en nuestro territorio, particularmente la marihuana y la amapola, que eran muy necesarias allá en Estados Unidos para suministrarlos ya transformados en una especie de medicamento de aliciente a las tropas en combate. Recuerden que México apoyó este esfuerzo también norteamericano de darle estos paliativos, ya sea para conseguir la euforia del soldado o para después darle un paliativo a su dolor en caso de ser herido, que consiste en la marihuana y en el opio. México suministró estos productos con un convenio que permitía en México su cultivo y su exportación. Esto no debe olvidárnoslo. Después vendrán otros tiempos, simplemente adelanto, cuando por ejemplo el presidente Harry S. Truman también muestre cierto afecto hacia México, visite por primera vez nuestra capital un presidente norteamericano, rinda homenaje a los niños héroes e inclusive acepte negociar
la construcción de presas como la famosa presa Falcón allá en el norte, para el aprovechamiento de las aguas del río Bravo para nosotros o Río Grande para ellos. Esto lo hará el presidente Harry S. Truman. Quizá, como ya lo platicamos en alguna ocasión, el presidente John F. Kennedy, católico, que esto es fundamental, sintiera hacia México una especie de solidaridad cultural y religiosa. Pero lo que sí es evidente y patente es que los mexicanos sí mostramos en su momento, allá en los años 60, una gran simpatía, empatía y hasta, si ustedes quieren, entusiasmo por el presidente John Fitzgerald Kennedy, que viene a México y más allá de la visita oficial, cuando fue atendido y recibido por el presidente Adolfo López Mateos, pues la euforia popular llegó al extremo cuando visitó la Basílica de Guadalupe. Es que él era católico y esto significó pues una especie de vínculo afectuoso y amistoso con nuestro país. Y como todos sabemos, el presidente Kennedy, pues primero aceptó negociar o renegociar un asunto que México traía atrasado desde 100 años atrás, desde los días del presidente Juárez, cuando perdimos esa pequeña fracción de territorio llamada el Chamizal allá en Ciudad Juárez. Como estaba bien estipulado, los límites establecidos entre México y Estados Unidos eran el cauce del río Bravo para nosotros, Río Grande para ellos, y un día que hubo un aluvión y el río se salió de madre, se salió de su cauce y se comió cerca de 400 hectáreas de tierra mexicana. Durante casi 100 años los norteamericanos, siguiendo al pie de la letra lo que decía el Tratado de Guadalupe Hidalgo, argumentaron que era tierra ya norteamericana porque el límite era el río, el cauce del río. El presidente Juárez, el presidente Porfirio Díaz, el presidente Obregón, el presidente Cárdenas, todo el mundo intentó que Estados Unidos devolviera el chamizal a México y solo se va a conseguir precisamente en la propia visita del presidente John F. Kennedy, que entendió pues que era así una arbitrariedad norteamericana el pretender quedarse con esa pequeña fracción de terreno que nada servía a los Estados Unidos y que tanto molestaba como una espinita clavada a los mexicanos. Así que el presidente Kennedy decidió devolver el chamizal. Así que con esto, pues la apoteosis en apoyo, en reconocimiento, en agradecimiento al presidente Kennedy llegó a lo máximo. Por eso quizá causó también tanto dolor y conmoción en México cuando fue asesinado. Recuerden que hace algún tiempo también hicimos un programa especial sobre los 60 años de la muerte de John F. Kennedy y el efecto que tuvo en México, particularmente en muchas personas que ya vivíamos en ese entonces, aunque éramos niños, que vimos horas enteras la transmisión televisiva del homenaje luctuoso, del velorio, del funeral del presidente Kennedy, porque estaba ya muy acendrado en el cariño de los mexicanos. Los presidentes demócratas de aquel tiempo, insisto, particularmente Roosevelt y Kennedy, mostraron esta cierta simpatía hacia México, cosa que va a cambiar muy pronto cuando llegue nuevamente el Partido Republicano al poder, esta vez en la persona del presidente Richard M. Nixon. Aquel que ustedes recuerdan que fue obligado finalmente a renunciar por el escándalo de Watergate. Bueno, con México tuvo una relación bastante peculiar. Eran los tiempos en que gobernaba México el presidente Luis Echeverría Álvarez y el presidente Nixon, quizá por sus propias convicciones, quizá porque ya era un problema, que lo desconozco, de salud en los Estados Unidos, achacó la gravísima situación que hasta la fecha tienen, de cientos de miles de norteamericanos adictos a las drogas. Y le echó la culpa a México. Claro, a Nixon se le olvidó que años atrás,
en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, pues ambos gobiernos habían acordado en un convenio el que México podía exportar esas sustancias adictivas a los Estados Unidos de América, primero para estimular a sus soldados, después para aliviarles el dolor y tercero, después porque los veteranos norteamericanos se habían vuelto ya adictos y había que mantenerles las dosis a las que estaban acostumbradas, y de ahí pues se extendió a mucha parte de la población norteamericana esta afición a la marihuana o a la cocaína derivada del opio. Así que el presidente Nixon decidió que esto tenía que terminar de manera urgentísima. Y es entonces cuando se obliga al gobierno mexicano a iniciar la lucha en contra del narcotráfico. No es algo reciente, es algo que tiene ya medio siglo de existencia, porque desde aquellos tiempos, los años 70, repito, bajo la presidencia de Luis Echeverría, inició la Operación Cóndor y el Plan Canador para combatir precisamente el cultivo, la siembra de estos estupefacientes y su tráfico a los Estados Unidos, cuando antes se vendía de manera natural y ahora los mismos norteamericanos lo compraban, claro, de manera ya, por supuesto, clandestina. Se inician las prohibiciones al tráfico de drogas, que lo cual es muy válido, pero ya habíamos creado un problema, porque antes había sido, si no abiertamente legal, por lo menos sí tolerado por ambos gobiernos, que esta es una historia muy dramática, muy compleja, que no es el tema del programa, pero que finalmente está presente y latente al día de hoy, porque, repito, llevamos 50 años en esta lucha. Llámenle guerra, llámenle combate, llámenle como ustedes quieran, pero hace 50 años ya que el gobierno mexicano emprendió con el ejército, con la armada, con nuestros cuerpos de seguridad, este combate frontal. Y siempre bajo la amenaza, la queja, la molestia del gobierno norteamericano, que pues a veces uno no lo entiende porque en ocasiones piden acabar con el narcotráfico y en otras ocasiones, como le sucedió al presidente López Portillo, se quejan de que México estaba envenenando a sus jóvenes porque para acabar con los plantíos los rociábamos con sustancias germicidas y que eso causaba un daño irremediable en la salud de los pobres norteamericanos que se fumaban la marihuana. Así que no entiendo uno bien a bien cuál es el interés norteamericano, pero el caso está que es una presión constante que, reitero, acaba de volver a ser tocada, advertida por el presidente electo Donald Trump. Vendrán después algunos tiempos mejores, y particularmente debo señalar a dos presidentes norteamericanos que mostraron, yo no diría afecto, pero sí interés por México, por así convenirles, y me refiero al presidente George Bush padre y al presidente William Clinton, porque ambos decidieron que la relación con México debería entrar ya en un nuevo camino, el de la, fíjense qué interesante, modalidad del acuerdo económico. Se dieron cuenta de que forman, junto con Canadá, los Estados Unidos y México, un bloque comercial de primer nivel, de primera magnitud en todo el mundo. Es más, comprobaron que sus fronteras con Canadá y con México pues son las más transitadas y las que tienen mayor tráfico comercial, así que pensaron mejor en legalizarlo y sobre todo fomentarlo y favorecerlo para lograr lo que se llama la integración económica a través del Tratado de Libre Comercio. Sí, Bush padre es un presidente republicano, pero sin embargo logró pactar y negociar con el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por medio del cual se benefician ambos países y Canadá también con el intercambio de mercancías libres de impuestos, lo cual trajo, como ya sabemos por lo menos en el caso mexicano, un crecimiento en el empleo.
el abaratamiento de ciertas mercancías y sobre todo, pues la confianza de que ya puede haber una especie de, pues, sustitución de importaciones complementarias y nosotros les proveemos de materias y de incluso de vehículos y de muchos objetos que ellos no tienen, que no producen, y a su vez ellos nos dan de otra índole. Ha sido benéfico, tan benéfico que el propio gobierno del presidente López Obrador decidió renovarlo y refrendarlo en el TEMEC hace algunos años, porque es importantísima la relación comercial y económica entre ambas naciones. Y luego, este tratado que entraría en vigor ya con el presidente Clinton, también recibimos de él, del presidente William Clinton, una ayuda increíble. Hablábamos hace poco del error de diciembre, también de esta dramática manera de vivir una crisis económica en México que sucedió a partir de 1995 en enero, con el efecto tequila que fue aniquilador en las economías iberoamericanas y que fue culpa nuestra, culpa de los mexicanos. De pronto nos quedamos sin dinero para cubrir con nuestras obligaciones internacionales y es el gobierno del presidente William Clinton, sin la aprobación de su Congreso, quien decide otorgarnos un crédito literalmente casi a la palabra de 30,000 millones de dólares para que México pudiera subsistir cumpliendo con sus obligaciones de deuda internacional. Ya lo pagamos afortunadamente porque la situación mejoró a partir, como todos sabemos, del presidente Zedillo. Comenzó lo que se llama el neoliberalismo que permitió, entre otras cosas, asentar y tranquilizar la economía mexicana. Llevamos así ya más de 20 años y le debemos esta tranquilidad original al esfuerzo del presidente Clinton en apoyo al gobierno mexicano. Así que Bush padre y el presidente Clinton, fíjense, uno republicano y el otro demócrata, mostraron por lo menos no amistad, pero sí conveniencia y por lo tanto trataron bien a México. Otra cosa será lo que suceda a partir del presidente Bush hijo, particularmente, como decíamos también al principio, con el tema de la guerra de Irak. Cuando Estados Unidos fue víctima del ataque de las Torres Gemelas, a partir de ese momento van a comenzar ciertos problemillas de nueva cuenta con Estados Unidos, van a iniciarse de nueva cuenta también las deportaciones de migrantes, que curiosamente empiezan con Bush hijo y llegan a su clímax con el presidente Obama, a pesar de ser demócrata, es quien más ha deportado norteamericanos, más que lo que hizo Donald Trump en su primer gobierno. El presidente Obama deportó mexicanos, pero en cantidades estratosféricas. Pero con el presidente Bush hijo, gobernando México el presidente Vicente Fox, que uno pensaría que por panista y neoliberal estaría totalmente de rodillas frente a los estadounidenses, en esos días México dio lecciones de dignidad soberana y el presidente Vicente Fox se opuso a varias intentonas norteamericanas que buscaban apoyo de México. Ya platicamos que pensaban invadir Irak. Finalmente lo hicieron, pero ya sin la colaboración de muchos países, incluyendo entre ellos Francia, que se opuso, lo cual va a dar lugar a este cambio ridículo de nombres de que en lugar de papas a la francesa se iban a llamar papas libertad, lo cual es una tontería. Pero sobre todo encontró también oposición en México. México se negó a apoyar e inclusive México en el Consejo de Seguridad de la ONU votó en contra de la pretensión norteamericana y México se atrevió, fíjense, esto es bien importante, a denunciar, es decir, internacionalmente a derogar, salirse del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que todos los países de América habían firmado allá en los años 40, por el cual los Estados Unidos imponían su visión, la misma visión de más de un siglo atrás, de aquella de América para los americanos. Ahora, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se decía que cualquier ataque
de cualquier país del mundo contra un país americano era un ataque contra todos. Y esto quería argumentarlo en su favor el presidente Bush, porque efectivamente Nueva York había sido objeto del ataque de los terroristas de Osama Bin Laden. Y México rechazó esta visión, con otro argumento también poderosísimo. Años antes, en la famosa Guerra de las Malvinas, cuando Inglaterra atacó a Argentina, no se invocó, a pesar de haberlo pedido Argentina con el apoyo de México, no se invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca porque Estados Unidos no quería pelearse con Inglaterra y los dejó atacar las Malvinas. Así que con el mismo argumento, esta vez México se opuso a la pretensión norteamericana, lo cual, fíjense, es interesantísimo y se ha valorado muy poco. Nos indica que en este caso un presidente panista y neoliberal de derecha, Vicente Fox, fue, al igual que don Porfirio un siglo atrás, de los pocos presidentes mexicanos que se han opuesto a las pretensiones norteamericanas. Un caso curioso y paradójico que, repito, pues se ha ignorado porque estamos en tiempos en que la derecha y los panistas pues simplemente han pasado a la historia. Esto nos va a llevar a la situación actual. Decía yo hace un momento que llevamos ya 50 años de guerra en contra del narcotráfico, con los términos que ustedes quieran, pero finalmente 5 décadas ya, medio siglo de combatirlo, que también tenemos problemas muy serios con los migrantes mexicanos y que además también, pues, tenemos una relación comercial sumamente estrecha con los Estados Unidos de América. Viene una segunda versión de la presidencia de Donald Trump. En la primera, afortunadamente no pasó a mayores, salvo que México sí le hizo caso y se dispuso que tropas mexicanas de la Guardia Nacional contuvieran la inmigración centroamericana, pero ahora, al parecer, el presidente Trump viene renovado, ha lanzado varias amenazas y simple y sencillamente pues a México le toca estar a la expectativa de saber cuáles de estas serán ciertas, cuáles de estas son verdaderamente graves, cómo negociar con Estados Unidos. Recuerden, tenemos la experiencia de la expedición punitiva, cuando México, el presidente Carranza, sí negoció y permitió el acceso de tropas, aunque se salieron de lo que les fijaron y los derrotamos, pero pues hay precedentes y hay amenazas. ¿Cuál será la conducta que adopte el presidente Trump? No lo sabemos, pero estemos listos simplemente para ver cuál es la respuesta que nuestro gobierno, esperemos que con todo patriotismo, pero también con serenidad y con razón, pueda expresarle a los norteamericanos. Que cambie el nombre del Golfo de México a Golfo de América, insisto, eso no es importante. Lo importante es las presiones, las amenazas de otra índole que sí pueden afectar a buena parte de la población mexicana. Simplemente una básica, el aumento de los aranceles, eso va a crear inflación y puede además obligar a empresas mexicanas a desaparecer y por tanto a provocar el desempleo. Así que estamos en un momento muy importante, es el momento de cerrar filas, de estar todos unidos y estar atentos a esta nueva visión, esta nueva demostración del destino manifiesto, que es pues nuestro destino finalmente, porque llevamos más de 2 siglos de relación con los Estados Unidos, es nuestro vecino y esto nunca va a cambiar. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.